Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 15. Si lo encontró, me dice amén. Eso es. Leemos. Dijo Moisés a Dios: He aquí, dice, que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El yo soy me envía a vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir tu palabra. Que ella, Señor, sea para nosotros en esta hora alimento y comida a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que venga, Señor, a confrontarnos, a alentarnos, a renovarnos en tu presencia. Que pueda dirigirnos, Señor. Necesitamos siempre tu guía, tu dirección en nuestras vidas, Espíritu Santo. Háblanos ahora por medio de tu palabra, Señor. Somos tu pueblo y estamos acá dispuestos a oír y a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Yo puse por título a este mensaje: renovando nuestra fe. Así le puse por título a este mensaje. Y quiero comenzar compartiendo una vivencia o experiencia personal. Hace unos días atrás estuve ordenando mi oficina. En verdad llegó Gerald y me miró con cara de que estaba muy desordenado. Y usted sabe que cuando a uno lo miran sin palabras, uno ya entiende. ¿Sí? Quienes están casados saben aquello. Hay miradas y uno entiende inmediatamente. Y comencé entonces a ordenar la oficina y sacar papeles, botar cosas antiguas que tenía ahí, documentos, cosas que uno de pronto empieza a acumular y que no es consciente que están. Y entre medio de ello me encontré con una libreta muy antigua que me habían regalado hace muchos años atrás, estamos hablando casi 20 años atrás, ¿sí? Y comencé a leer la libreta y tenía una serie de apuntes, anotaciones. Yo siempre que escribo algo, reflexiono en algo, no escribo, por decirlo así, línea por línea. Escribo pensamientos desordenados, hago círculos, cuadrados. Mi mente es así, siempre he sido así, desde niño, muy disperso. Es parte mía. Entonces, dentro de los pensamientos que habían, yo comencé a leer y miré a la distancia, cuando uno tiene un recuerdo como que lo mira a la distancia, y me vi a mí mismo con 20 años, ya tengo 40 años, y me miré a mí de 20 años y leía esos pensamientos y me causó una cierta risa, podríamos decir, por la inocencia que habían en esos pensamientos. Yo en aquel momento estaba recién saliendo del instituto bíblico, me había ido a estudiar a Argentina, había estado 3 años internado estudiando la palabra del Señor, venía recién llegando y miré con cierta nostalgia y un poco de risa a aquel joven de 20 años frente a este hombre ahora ya de 40. Pero de pronto empecé a mirarme a mí mismo y me vi tan lleno de ideales, de ideas, tan lleno de desafíos, y me volví a mirar y me quebranté y me puse a llorar y empecé a hablar con el Señor y empecé a orar con el Señor porque algo había perdido en el camino, algo había perdido en mi interior,
Habían pasado los años, había pasado la vida sobre mí y muchos de esos ideales se habían perdido. Y mi fe no era tan inocente ni tan pura como en aquel tiempo. Ya no creía quizás como un niño le cree a su papá. Siempre damos este ejemplo acerca de la fe, pero lo representa muy bien cuando uno le dice al niño que se tire y uno está presto para recibirlo. Y el niño se tira porque confía en el padre. Nunca va a dudar que el papá lo va a tomar. Quizás eso ya no estaba y eso me quebrantó. Me quebrantó porque es algo que no nos puede pasar. Nos puede pasar la vida por encima, con todas sus realidades, con todos sus desafíos, con todas sus problemáticas, con todo lo que la vida implica. Y como dice nuestro pastor, la vida de pronto es cambiante, es violenta. Pero nuestra fe debe de permanecer pura, intacta, con la misma fuerza, con el mismo deseo de amar y de servir al Señor. Porque a veces escondemos nuestra falta de fe en Dios diciendo, no, es que yo tengo una fe madura ya. No soy como cuando llegué al Evangelio, ahora mi fe ha madurado. No tengo la misma dinámica, fuerza, es porque mi fe en el Señor ha madurado. Y de pronto disfrazamos detrás de aquella frase nuestra falta de devoción, nuestra falta de entrega al Señor y nuestra falta de fe en Dios. ¿Soy el único que le ha pasado esto? Todos hemos vivido procesos que nos marcan, que dejan huella y que van afectando nuestro caminar con el Señor. Y tomé esta parte de la Escritura justamente porque es un hombre que se encuentra con Dios. Es Moisés. Es una historia muy conocida, muy contada. Pero este varón es criado por la hija del faraón, es adoptado, es criado para después posiblemente ejercer algún cargo dentro del imperio egipcio. Pero él sabía que pertenecía al pueblo hebreo y eso lo llevó a cometer un error y asesinó a otro hombre. Lo escondió y por temor a la ira del faraón huyó. Y en uno de esos días normales para él, cuidando ovejas ajenas, porque ni siquiera era algo propio, pastoreando ovejas ajenas, en un día común, ve de pronto una zarza que está ardiendo, como muchas veces lo había visto, porque era propio del desierto. Pero lo que lo impacta es que no se consume. Entonces va a ver, va a mirar, le da curiosidad. Era chileno Moisés. Va a ver, va a mirar. ¿Por qué no se consume? ¿Qué pasa? Y en aquel momento se encuentra con Dios. Dios sale al encuentro de Moisés. Y comienza entonces Moisés a escuchar que Dios tiene un plan con él, que Dios lo va a usar para ser el redentor del pueblo y que lo va a enviar a libertar a su pueblo. Usted se imagina lo que significa para ese varón que había huido, que se había escondido, donde nadie lo conociera, que Dios se le revelara, volviera a aparecer a su vida. Y no solo aquello, sino que le dijera en el fondo los planes, los propósitos que yo tengo con tu vida no se han terminado, no se han acabado. Aunque tú has huido lejos, yo me he acercado para volver a encauzarte en el propósito eterno que tengo contigo. Y en este diálogo que él tiene con Dios, Dios se revela. Y una forma de revelarse de Dios es a través de sus nombres. Y le da el nombre quizás más íntimo que tiene Dios.
Le dice, yo soy el que soy. El yo soy te envía. Esa es la respuesta que tú darás. ¿Y qué significa este nombre? Lo que está diciendo Dios es, yo soy el Dios eterno, el que siempre ha existido. Yo soy el eterno Dios, el que nunca ha cambiado, el que no tiene sombra ni mudanza de variación. Ese es el Dios que te envía a ellos. Nosotros cambiamos. Nosotros somos volátiles, somos emocionales, vamos cambiando de acuerdo a las circunstancias que nos van tocando vivir. Cambiamos. No permanecemos firmes de pronto en nuestras propias decisiones. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo. En Él no hay sombra ni varianza. No muda, no cambia. Es el mismo. Por lo tanto, el Dios que había visto a Moisés cuando él era solo un niño, era el mismo Dios que se le aparecía cuando él ya era un hombre de edad avanzada. Él cambió, Moisés cambió, pero Dios era el mismo. Nosotros cambiamos, pero Dios es el mismo Dios que tú conociste años atrás. Dios es el mismo Dios de mi juventud como lo es ahora. Y los planes y propósitos de Dios siguen firmes sobre mi vida y sobre tu vida. Porque Él no cambia. Es el mismo. Es inmutable. Esa es la respuesta que Dios le da. Y le agrega algo más. Le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que le está diciendo es, yo soy el Dios que a tus antepasados les prometió que de ustedes haría una gran nación. Y yo sigo firme en mi propósito. Yo sigo firme en aquella promesa. Y hoy tú serás un instrumento para libertar a mi pueblo. Yo soy el mismo Dios que se apareció a Abraham. Yo soy el mismo Dios que se apareció a Isaac, que se reveló a Jacob. Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Quizás nuestras circunstancias y nuestra vida ha cambiado. No somos los mismos que hace años atrás. Hay vivencias sobre nosotros. Pero Él es el mismo. Dios sigue firme en su trono. Y lo que prometió hace años atrás sigue vigente hoy. No sé qué promesa Dios te hizo cuando tú llegaste a Cristo. ¿Qué promesa has recibido en el Señor? Y tú dices, pero han pasado años y tantas vivencias, pastor, usted no tiene idea lo que yo he vivido. Yo no lo sé, pero yo sé que Dios no cambia. Y que si Él lo prometió, lo va a cumplir. Que Él es el mismo. Y que el Dios que se reveló a Abraham es el mismo Dios que se nos ha revelado a nosotros. Por eso el impacto de Moisés. Porque el Dios de sus antepasados se había parecido a él. Moisés ahora tenía que cambiar toda su mirada, toda su historia. Su historia tenía un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Porque había tenido un encuentro con Dios. Tenía que darle un nuevo significado a todo lo que había vivido. Porque ahora iba a ser usado por el Señor. Ya no iba a ser más aquel asesino que huye, sino que ahora iba a ser el libertador del pueblo. Todo lo que había vivido tenía que tener ahora un nuevo sentido, un nuevo significado. Dios no fue el causante de los errores de Moisés, pero Dios sí podía restaurar su llamado. Dios nunca es la causa de nuestros extravíos, nunca, pero sí nos arrepentimos delante del Señor.
y nos ponemos en sus manos, Él puede restaurar todo lo que habíamos perdido por el extravío de nuestro pecado. Por lo tanto, Moisés se rinde al Señor y cambia su manera de ver todas las cosas. Yo no soy el mismo, como les dije hace 20 años atrás. Hay muchas huellas de vivencias que he tenido, pero no me puedo quedar atrapado en mi historia. No me puedo quedar atrapado en mis vivencias, en el dolor, en la angustia. No me puedo quedar atrapado y marcado por lo que viví. Tengo que salir de aquello. No te puedes quedar atrapado en tu dolor, ni en tu historia, ni repetir esa historia constantemente, una y otra vez, a todos quienes te preguntan. Si estamos sirviendo a Dios, Él va a escribir en nosotros una nueva historia. No podemos dejar que en nosotros crezca la amargura, el desánimo. Al contrario, debe de crecer en nosotros una fe pura e inocente delante del Señor. Hay una historia que refleja muy bien este punto, y es la historia de José. El punto más alto espiritualmente en la vida de José no es cuando José sale de la cárcel para ser el segundo después de Faraón. Uno siempre se enfoca en esa imagen, hace foco, hace zoom en aquel momento. Pero el punto más alto en la historia de José es cuando tiene que volver a encontrarse con sus hermanos. Usted se sabe la historia de José. Un muchacho joven, soñador, contó sus sueños. Su padre ahí lo amaba de sobremanera, le hace una túnica de colores y es echado a un foso y vendido por sus hermanos como esclavo. Y pasan años y miles de vivencias hasta que el copero, que se había olvidado que José, aquel hebreo, revelaba sueños, se lo dice a Faraón. Y cuando José vuelve a encontrarse con sus hermanos, él ya no era el mismo, ni en su aspecto, ni en su forma de hablar, porque ellos lo ven y no lo reconocen. Era un egipcio en sus vestiduras, en su forma. Poco quedaba de aquel joven. Ya no era aquel soñador ni aquel joven lleno de ilusiones. Era otra persona que estaba al frente de sus hermanos. Y tenía la autoridad suficiente para hacer justicia por su propia mano, por lo que habían hecho con él. Pero acá viene lo extraordinario de José, el punto más elevado espiritualmente, porque él no se queda preso en su amargura, ni en lo que había vivido, sino que hace salir a todos los que estaban en el lugar y se queda solo con sus hermanos para revelarles su verdadera identidad, para decirles quién era verdaderamente él, que él era José, su hermano, quien había sido vendido. Y dice que lloraba tan fuerte que aún afuera del lugar se escuchaba como él lloraba, y que llegó a oídos de Faraón lo que había pasado con José. Y él, para demostrar su identidad y quién era él, tuvo que mostrarse delante de ellos tal cual era. Tuvo que mostrar en el fondo que estaba circuncidado delante de ellos, para probar que él era hebreo, que él era judío, que él era José. Y en aquel momento él decide perdonar.
librarse de esa historia de dolor y darle un nuevo significado en Dios. Decide tomar todo ese dolor, todo lo que había vivido, toda esa experiencia, y darle un nuevo significado en Dios. Porque les dice, no fueron ustedes, fue Dios el que lo permitió, para que llegara este día y yo pudiera interceder y salvar la vida de ustedes, para que las promesas que Dios hizo a nuestros antepasados permanezcan firmes y seamos una gran nación como Dios lo prometió a nuestros antepasados. Le dio un nuevo significado a lo que había vivido. No se quedó en su historia, en su amargura, sino que dijo, todo lo que he vivido lo pongo a los pies del Señor para que Él lo use para liberar a otros, para dar vida a otros. Nosotros no podemos elegir las circunstancias en las que nos tocó nacer, ni las circunstancias que de pronto la vida vino sobre nosotros. Lo que sí podemos hacer es tomar todo eso que estamos viviendo, que estamos enfrentando, y ponerlo a los pies del Señor para darle un nuevo sentido y propósito a lo que estamos cada día enfrentando. Para en aquel dolor, en aquella amargura, en aquella enfermedad, honrar y glorificar a Dios. Y no quedarnos presos de la amargura, del dolor, del desánimo, sino aprisionar nuestro corazón a las promesas que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Porque al mostrarse José tal cual era, estaba mostrando que pertenecía a ese pacto que Dios le había dado a Abraham. Estaba mostrando que él creía firmemente que las promesas que Dios le había dado a sus patriarcas, a sus antepasados, se iban a cumplir. Y que él era parte integral de ese plan. Dice la palabra del Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor sabe los planes que tiene sobre nuestras vidas, a fin de darnos a nosotros una salida, un futuro y una esperanza. No estamos abandonados, no estamos echados a la suerte, estamos bajo la poderosa mano del Señor, estamos bajo la providencia de Dios. Por eso el punto más alto espiritualmente, si lo pudiéramos graficar así, en la vida de José es aquel momento, donde deja ir, suelta todo lo que había vivido para continuar bajo los planes y propósitos del Señor. Yo he cambiado, pero Dios no. Dios sigue firme en sus planes conmigo. Usted ha cambiado, pero el Señor no. Él sigue siendo el mismo. Y lo que prometió ayer, lo va a cumplir. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que yo encontré en mis apuntes y que me quebró son las frases sueltas que había escrito. Y con esto quiero ir concluyendo. Yo le dije que no iba a ser extenso. Tenía una pregunta escrita en mis apuntes que decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo tenía en un círculo, así con unos signos de interrogación. Y eso, al leerlo, me quebró. Y oré al Señor.
que Él renueve mi fe, que Él renueve la pureza de mi fe, la inocencia con que he creído al Señor. Que siga viviendo dificultades, siga enfrentando situaciones, pero que mi fe siga siendo la misma. El Dios de Elías también fue el Dios de Eliseo. Y también será mi Dios y tu Dios. Porque Dios no cambia. Cambió el varón de Dios, cambió el profeta de Dios, pero Dios era el mismo. Seguía habiendo palabra de Dios. Siguieron ocurriendo milagros. Cambió el profeta, pero Dios era el mismo. El Dios que dividió el Jordán para Eliseo será el mismo Dios que abrirá el Jordán para nosotros y nos hará atravesar. El Dios de Elías no ha muerto, no está dormido, ni está en un largo viaje. Él todavía nos mira desde la eternidad, a nosotros, sus escogidos, sus amados. Aunque de pronto nos tengamos que esconder en cuevas, pero el Señor aún en medio de aquello manda sustento. Aunque Elías estaba escondido en una cueva, el Señor proveía para él. Aunque hay momentos en nuestra vida en que tengamos que escondernos, el Señor seguirá siendo nuestro sustento y nuestra provisión, porque Él sabe que somos sus hijos. Todavía Dios puede mover su mano poderosa por medio de la oración de su pueblo y abrir los cielos para enviar lluvia de bendición. Es el mismo Dios. Todavía es movido por la oración de su pueblo. Cuando la iglesia comienza a orar, a unirse, a buscar al Señor, Dios sigue abriendo los cielos. Los cielos siguen obedeciendo a la voz de Dios. Y Dios todavía puede ser movido por medio de la oración de su iglesia. Y Dios aún es soberano para hacernos perseverar en medio de esta generación. Dios aún tiene reservado hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante este sistema, ante Baal, ante los dioses extranjeros. Dios todavía tiene hombres y mujeres que se ha reservado para este tiempo. Para este tiempo de aparente calma, de inactividad de la iglesia, Dios aún tiene hombres y mujeres que están orando, que están buscando al Señor. Dios aún tiene esos Eliseos que están ocupados arando el campo, pero de pronto sobre ellos caerá el manto del Espíritu Santo para levantarlos, para decir: acá está la palabra de Dios fresca y ungida para este tiempo. Serenemi pro upredesei terenemi pro vridini mio tereni mio pejo. Dios aún tiene esos Eliseos que están ocupados en otras tareas, pero llegó el tiempo señalado por Dios, donde tienen que quemar sus arados, matar sus bueyes, dejar todo por seguir al Señor. Porque eso es lo que hace Eliseo cuando recibe el llamado. Mata sus bueyes, quema su arado, porque esa forma de vida para él ya no era posible. Ahora iba a estar dedicado al ministerio profético. Nunca más iba a volver a arar ni a trabajar en el campo. Ahora era llamado para ser profeta sobre Israel.
Dios aún es el Dios de Elías. Y el Dios de Elías ya viene por su pueblo para arrebatarnos tal cual arrebató al profeta y llevarnos a su gloria. Se puede escuchar los carros del Señor cómo vienen por su iglesia. Yo siento la presencia del Señor. No podemos dejar que nuestra fe sea solo una liturgia vacía, vana. Nuestra fe debe ser una fe viva, entregada, devota al Señor por completo. No podemos vivir de esta inercia religiosa, de hacer cosas sin sentido, solo por hacerlas. Debemos volver a esa fe pura, inocente, genuina. El Dios de Elías sigue firme en su trono. Él es el mismo, Él no cambia, sus promesas siguen firmes. La pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están aquellos que dicen: he vivido, he sufrido, he enfrentado la vida, pero acá estoy, Señor, firme, creyendo a tus promesas, creyendo que veré tu gloria? Y aunque parezco un loco orando ahí en mi casa, orando por la cama de mis hijos, orando, Señor, sé que tú me ves. Y vengo a la iglesia y levanto mis manos y oro y lloro. Pero sé que tú me ves y que cumplirás tus promesas, que tú no cambias, que eres el mismo. Y el Dios que abrió los cielos para derramar lluvia en el tiempo de Elías es el mismo Dios que abrirá los cielos sobre mi vida para derramar bendición sobre mi familia, sobre mi casa. Póngase de pie.